Víctor Lupo es el creador de una revista trascendente para la historia del deporte argentino, que es Mundo Amateur. Estamos viendo los últimos números, pero además ha sido funcionario ligado al desarrollo deportivo argentino, dirigente institucional del fútbol argentino y autor de algunos de los libros más interesantes. Por ejemplo, Historia Política del Deporte Argentino, ¿no? Aquí lo estamos viendo en cámara. Y también el más reciente, que es 100 ídolos porteños. Este libro es realmente recomendable y disfrutable. Le damos la bienvenida, Víctor. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Es un gusto estar acá en tu programa. Y bueno, estos libros son un poco mi vida de militante en la actividad deportiva. Y 100 ídolos porteños, que lo hicimos con el periodista Horacio del Prado, era rendirle un homenaje a una de las actividades fundamentales de la cultura argentina, que es el deporte, y especialmente el fútbol, ¿no? Nuestro país, en los últimos 100 años, la actividad que más se desarrolló, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es el deporte, y que ha pasado ya a ser una de las principales industrias del mundo. Víctor, ¿cuándo nace tu interés en el tema deportivo? ¿Vos sos tucumano? Sí, yo soy tucumano, nací... ¿Alguna preferencia en Tucumán? Básquet. ¿Alguna preferencia futbolística o deportiva? Sí, tengo un equipo que es el Sportivo Guzmán, que es el equipo de mi barrio, que fue el primer equipo que vino a jugar el torneo promocional cuando se inventaron los nacionales. Bueno, muy fanático de ese club. 66, 67. 69 jugamos el promocional. Y bueno, yo nací, mi padre era era el bufetero de un club de básquet que se llamaba Redes Argentina, que se llama. Y bueno, allí empecé con el deporte del básquet, luego fui dirigente. La ida a la universidad en Tucumán, entré como dirigente, ya como un militante político de la Juventud Peronista, y allí ya cuando dejé el básquet, muy joven, digamos, porque creía que la actividad dirigencial me llevaba, fui dirigente de la Federación de Básquet de Tucumán, y bueno, en el 76 tuve que emigrar, como muchos argentinos, me vine a vivir a Buenos Aires, y ahí seguí toda mi carrera ya como intentando ser un buen dirigente deportivo dentro de un proyecto nacional. La trayectoria del Mundo Amateur ya es mítica en el ámbito del periodismo y de la militancia, y se la considera una de las herramientas de lucha, además de difusión, organización e información. ¿Cuándo nace Mundo Amateur? ¿Quiénes la generan? Hay algunos conocidos muy queridos allí. Mirá, era nuestra forma de militar en aquella época de silencio, ¿no? Porque el silencio no solo fue en la política, fue abarcaba toda la comunidad, lo cultural especialmente, y luego del Mundial del 78 nosotros veníamos viendo que teníamos que tener voz, comenzamos a pedir las investigaciones a Lacoste, y allí nace en 1980, sale el primer número, y con figuras que nos acompañaron, que como vos decís son las grandes figuras, los maestros nuestros, como Osvaldo Ardizone, Estanislao Villanueva, Villita, Mary Terán de Güey, esa tenista extraordinaria, que escribieron en las primeras notas, en el primer ejemplar de la revista, y también un basquetbolista, Eduardo Cadilla y José Sanfilippo, fueron quienes escribieron aquel primer número en 1980. Bueno, nosotros decíamos que era la voz de los que no tenían voz, también en el deporte, porque entrevistamos a un bochófilo que había sido prohibido por la Libertadora en 1955 por ser campeón sudamericano y ser peronista, Pillín Juárez, y le hicimos una nota y había sido prohibido nuevamente después del 76. Era una cosa, y bueno, esa nota me dejó muy grabada, y todo lo que nosotros enseñamos a los jóvenes de Mundo Amateur es que sigan ese ejemplo de estos que lucharon desde un lugar que era su cancha de bocha. Una parte para Mary Terán de Güey. ¿Cuánto cuesta hasta la mención de esta mujer? Porque hay un estadio que lleva su nombre y hay quienes se niegan a llamarlo de ese modo. Bueno, hay una gran parte del periodismo, ¿no? De aquellos periodistas que parecen importantes, yo digo los estúpidos importantes, como decía Ulises Barrera, ese grande que fue Ulises Barrera, que decía que van rápido a todos lados, con cara de serio,
para demostrar que escriben cosas importantes, y la verdad que son muy ignorantes, son unos salames totales. Y bueno, ellos son los que se niegan. Dice Barrera recomendaba algo que uno trata de recordarle al joven periodista: leer. Claro, dice, estudia periodismo, lean, porque hay periodistas que creen que porque maneja los medios audiovisuales no es necesario leer para informar. Yo me quedó grabada y la escribí ahí en una que decía que la ética es el conjunto de valores humanos de un hombre. Y yo creo que esto los periodistas no se enseñan en las carreras de periodismo, y creo que habría que recordarlo mucho a él. Es una visión muy dura, ¿no?, del actual periodismo deportivo. Sí, digamos, no por culpa de los jóvenes periodistas, sino por lo que se le enseña a los jóvenes periodistas. Los jóvenes periodistas van creyendo que van a salir en la televisión al otro día, van a ser las grandes figuras, y hay grandes frustraciones, porque hay tantas en las carreras, las escuelas de periodismo deportivo difundidas en el país, que largan chicos como mortadela a un lugar donde no van a tener medios para trabajar. Claro. No tanto como los profesores de educación física, digamos. En la época dorada del deporte argentino, para nosotros, que fue la época del peronismo, había dos institutos de educación física, había 300 profesores de educación física, y ahora hay creo que 76 institutos de educación física que largan 3.000, 4.000, 5.000 chicos, digamos, a un mercado laboral al cual no están preparados. El desarrollo del mundo amateur persiste hasta el presente. Si tuvieras que recordar algunos números singulares de la revista, algunos logros especiales que has tenido con esta publicación. Bueno, en el andar en este mundo del deporte, fue la primera entrevista, creo que era una de las primeras que le hacían a Gabriela Sabatini, que fue tapa de nuestra revista cuando tenía 12 años y estaba en River haciendo. La otra fue la del negro Héctor Enrique, que luego fue campeón en 1986 del mundo del fútbol, cuando jugaba en la novena de Lanús, o el Pichi Campana, que hoy es vicegobernador de la provincia de Córdoba, jugando en cadetes en Córdoba. Digamos, son los grandes, y hay muchos más, digamos, ¿no? Porque como recorremos los clubes, sabemos las necesidades, y ahí vemos a los deportistas que muchos llegan y otros no. Pero bueno, estos creo que han sido los hitos de... Son también impulsos, ¿no?, anímicos para los deportistas. Y bueno, anímicos para ellos. Ahora hemos hecho, en la próxima revista sale una nena que está en Vélez Sarsfield, que puede ser la mejor gimnasta de la Argentina dentro de muy poco tiempo. Bueno, y son lo que damos nosotros a conocer, y que normalmente la prensa grande llega tarde para ayudarlo a ellos. ¿En qué consiste Los 100 ídolos? Contarle a la gente el último de tus libros, que ha tenido muchas ediciones y muchas recomendaciones a nivel nacional e internacional. Bueno, Los 100 ídolos eran la historia de los deportistas nacidos, la mayoría de ellos nacidos en la ciudad de Buenos Aires, con una idea, con la editorial, de hacer de distintas provincias estos libros. Ya estoy terminando el de la provincia de Tucumán. La idea era rendirle un homenaje al bicentenario de la patria a través del deporte. Estos 100 ídolos hemos tratado de que estén de distintos deportes, seguramente faltan algunos, y hay esgrima, hemos logrado de distintos deportes, y que la mujer, que llegó más tarde en la actividad de ser ídolo, a partir de Jenny Campbell, digamos, en adelante, hemos tratado de ser equitativo en la distribución. Además pusimos a 16 figuras que, aunque no nacieron varias de ellas en la ciudad de Buenos Aires, habían sido declarados por la legislatura como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por eso podemos encontrar ahí a Gatica, digamos, que para mí Gatica, más allá de haber nacido en San Luis, claro, tiene una impronta porteña como el Obelisco, digamos, y bueno, gracias a esa película de Fabio, extraordinaria película, y la actuación de Gardo Nieva en el personaje de Gatica, es el ícono, creo, que ha quedado en el deporte argentino, ¿no? Así. Ahí estaba recorriendo, ¿no? Estaba Oscar Pana en ajedrez. El primer campeón mundial juvenil de ajedrez, digamos, cuando el ajedrez estaba en los primeros lugares del mundo de la Argentina. Charly Mendistegui es el señorito del deporte, que jugaba bien a todo. No, hay figuras extraordinarias, digamos, que han hecho historia. Angelillo.
Bueno, uno de los grandes honores que tengo es de haber conocido a muchos de ellos y de haber charlado con ellos. Sí. Marzolini estuvo en la presentación de tu libro en Casa Rosada, ¿no? Sí, y en la legislatura el otro día, cuando nos hicieron la distinción sobre el libro, estuvieron dos figuras extraordinarias, Pisuti y Amadeo Carrizo. Verlo a Amadeo Carrizo realmente... decía Horacio del Prado en esa presentación que ahí podíamos haber hecho la película Café de los deportistas, ¿no? Como fue esta película del tango, digamos, hace poco, por las figuras que estaban presentes allí, que todavía, gracias a Dios, viven y pueden seguir contando sus historias, ¿no? Y hay algunos periodistas que sí mantienen ese lineamiento, como José Luis Poncico, que nos acompaña habitualmente y a quien aprovechamos este programa para mandarle un saludo y exigirle, que se recupere rápido, que lo necesitamos por acá. Sí, bueno, José Luis participó mucho en la ayuda de este libro. Es alguien que yo digo que si él se tendría que poner a escribir toda la historia que conoce sobre el deporte, creo que es uno de los grandes periodistas y sucesores de Ardizone o de otros grandes. Porque tiene una visión integral de la sociedad. Tiene una visión integral y bueno, y es claro, porque es lo que nos decía siempre Ardizone: uno no puede enseñarle a un periodista que solamente existe el deporte, es separado de la sociedad. Nosotros creemos que el deporte es parte integral de la sociedad en la que uno vive, ¿no? Víctor, si tuvieras que contar alguna historia de las que se narran aquí, alguno de los personajes, mencionar alguno y contar alguno. Hay varias, la de Feli Galimi, aquel esgrimista que fue el que llevó la esgrima a lo popular en la década del 50. En la década del 60, que todavía su fama continuaba, pese a haber estado preso, los dos hermanos Galimi estuvieron presos después del 55, llenaron el Luna Park con el Zorro. ¿Te acuerdas? El Zorro, que era en nuestra juventud era uno de los ídolos. Y bueno, el Zorro te marcaba la Z y parece que el Zorro le quiso hacer en el Luna Park la Z a Galimi. Galimi, como su habilidad, le hizo volar la espada. Entonces, ante el aplauso de los argentinos, que le ganábamos al Zorro, y el gran enojo del Zorro, que luego, bueno, él murió acá en Buenos Aires. Y bueno, esas son de esa anécdota hay miles, digamos, o alguna otra. Hay una que contó Poncico, que es extraordinaria porque lo puse en el capítulo de Rubén Sosa, el extraordinario marqués de Racing, en un club, en la calle, el Club Nahom, en Saavedra. Una vez le fueron a hacer un homenaje a Sosa y dijo el presidente del club, que había empezado a jugar con Sosa, habían ido a Platense, bueno, y ahí él había abandonado y había quedado en su viejo club. Dice, en el homenaje, dice: acá en este club hubo 4 grandes personajes de la historia que salieron de este club. Entonces, cuando Rubén Sosa era uno, el otro era el arquero Cosi, que para Amadeo Carrizo fue el más grande de todos los arqueros argentinos. El otro era este cantor de tango de Saavedra, Goyeneche de Saavedra. Goyeneche, que iba a cantar al club. Y el cuarto dice: no lo puedo nombrar. Entonces, bueno, los futbolistas, que estaban todos los de Racing, Pisuti, ¿cómo no van a nombrar? Bueno, el otro es medio impresentable, era José López Rega, que eran del mismo barrio, habían nacido en 2 manzanas de ese club. Era una contracelebridad, no era una exactamente, pero bueno, pero personaje nefasto si lo hay, ¿no? Víctor Lupo, finalmente, ¿cómo está el deporte argentino hoy? ¿Y qué medidas necesitaría para poder desplegarse a fondo? El deporte ha mejorado, digamos, desde el 2003 en adelante, hubo un mayor presupuesto, volvieron a apoyar a los clubes de barrio, que es la célula básica del deporte argentino. Hay infraestructura, se ha creado bastante infraestructura, lo que creo que hay que democratizar más al deporte. Cuando yo digo democratizar, muy concentradas. Y esto no es sacar a uno para poner a otro, porque sea más joven. Claro. El sistema hay que hacer una gran renovación de los estatutos federativos en la Argentina, acabar con esas élites que son la dirigencia, y para eso hay que hacerlo
como decía el gran León Nasnudel, que intentamos hacer un proyecto una vez que lo pararon, que es donde en las federaciones deportivas estén conducidas por todos los que componen a esa actividad deportiva, o sea, los dirigentes, los atletas, que fundamentalmente una especie de reforma universitaria para el deporte. Exactamente, yo creo que esa es lo fundamental. Y bueno, para eso tenemos una herramienta, que es la Ley del Deporte de 1974 del general Perón, que fue aprobado por unanimidad, y en 37 años solamente se cumplió 3 años. Y ahora se ha vuelto a poner a partir de octubre del año pasado en funcionamiento. Yo creo que con esa herramienta sería fundamental para el cambio de actividad deportiva. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a las bases. Hay muy poca actividad deportiva abajo. Sí. Tal es así que aumentó el 8% en 4 años el sedentarismo en la Argentina. Entonces va a ser peor dentro de unas décadas. Entonces tenemos que volver a eso. Hay que ir a atacar abajo y no mirar la elite, que son 400, 500, 600 deportistas. Víctor Lupo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer. Igualmente, Gabriel. Nos reencontramos la semana venidera en otra entrevista y en otro editorial aquí en La Señal.